El programa de hoy está dedicado a Secuestro y Muerte, la película quizás más polémica de Rafael Filippelli. Esta vez Filippelli dialoga con la historia política de los años 70, intentando aludir y trascender al mismo tiempo el caso específico del asesinato de Pedro Eugenio Aramburu. No se trata de una mera reconstrucción histórica, una mera reconstrucción de época, y de eso, precisamente de eso, vamos a hablar con su director y con su protagonista casi excluyente, Enrique Piñeiro. ¿Qué hace? Rafa. Anda. ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. ¿Fue difícil no tomar el camino o no? No, no, muy bien. Bueno, aquí estamos en la casa de la película. Bueno, como es habitual, lo primero a preguntar tiene que ver con el origen del proyecto, pero no tanto o no solo el origen del proyecto, sino un primer punto que me interesa es la idea de un proyecto sobre el secuestro y muerte de Aramburu a partir de un ensayo y no de un relato, digamos, literario o un cuento. Digamos, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funcionó? Mirá, en realidad cuando Sarlo escribió ese ensayo, yo estaba filmando música nocturna en ese momento. Y siempre pensé, y le dije a Beatriz, que de ahí podía salir una película, es decir, bueno, que había que ficcionalizarla, obviamente, ¿no? O sea, que había que armar otra cosa, eso era... Lo que de todos modos quedó, y que yo creo que no, la crítica no toda, por lo menos comprendió que no era una película histórica, digamos, ¿no? O sea que, o por lo menos no fue la intención hacer una película histórica, en realidad era más bien una película sobre batallas ideológicas, digamos, en pugna, digamos, y eso es lo que se quiso hacer. Ahora, de todos modos, es imposible porque el referente es muy fuerte y por lo tanto la idea de que uno es Aramburu, el otro es qué sé yo, no se pudo sacar de la película, ¿no? Pero yo me refería a la cuestión del ensayo, de cómo se transpone un ensayo a un material ficcional. No Que eso es hubo, lo curioso. no hubo tanta, no hubo transposición realmente. Lo que hubo fue un comienzo donde Mariano Ginasi y Beatriz empezaron a tirar ideas ficcionales, fictivas, digamos, y a partir de ahí se empezó a armar, teniendo la idea de que, bueno, que se estaba tratando del asesinato de Aramburu, pero no había exactamente una transposición del texto, no lo hubo, digamos, fue un punto de partida, efectivamente, ¿no? Pero no hubo cómo se pasa esto a la película, nunca, no sé si pasó finalmente, pero nunca se nos ocurrió nada así. Es decir, el ensayo fue como una especie de disparador Nada para más. construir un guión completamente independiente. Nada más que eso. ¿Ustedes quiénes son? Por favor, deme su billetera, el reloj, los documentos. También la lapicera, si es que trajo. El saco y el cinturón también. El
va a estar más cómodo si se saca la corbata. Y lo otro que es interesante de los 3 guionistas, digamos, con excepción de Beatriz, los otros 2, David Ubiña y Mariano, no vivieron la época. Entonces hay un punto que yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto el hecho de que una parte importante de los guionistas, digamos, de la película no fueron generacionales a los hechos, influyó, fue una dificultad? Bueno, no, una dificultad no fue para nada, dado que tanto Mariano como David, bueno, son personas que no vivieron esa época, pero la leyeron y la comprendieron seguramente desde chiquitos. Efectivamente, el papel de Beatriz durante la escritura del guión fue fundamental, en el sentido de tirar ondas que efectivamente ella conocía de primera mano, por así decirlo. Pero no, una dificultad no fue para nada, no, trabajaron muy bien, pero sobre todo porque, además, David no trabajó en la primera instancia. Ajá. En la primera instancia trabajaban nada más que Mariano y Beatriz, y yo. Y cuando hubo terminado eso, Mariano se fue a filmar, yo le entregué el proyecto a David, David hizo un conjunto de modificaciones, nos volvimos a juntar con Beatriz y finalmente con Mariano, que leyó la cosa final y acordó, digamos, dijo que me acordaba. Y en relación con el guión, vos serías como una especie de director de cine de estudios, porque no pareces acreditado en los títulos. No parezco acreditado porque en realidad lo que hice fue más bien decir que sí, que no. Más bien me comporté como un super yo, digamos, del guión. Digamos, donde decía, para ese lado, cuando se iban para lados, no me preguntes ahora, pasaron muchos años, cuando se iban para lados que a mí no me interesaban dentro de la película, yo decía, no, por acá no. Y me hacían caso, digamos, sí. O por acá sí, y se empujaba a ese lugar, digamos. Pero no, yo no escribí una letra, no, todo escribieron ellos. Y a pesar de que la gente cree saber qué escribió cada uno, se equivocan mucho porque le adjudican algunas cuestiones a Mariano que no son de Mariano y así de seguido, digamos. Eso fue más o menos la... Y a pesar de que el guión no trabaja específicamente los modismos de época, en los diálogos del grupo de los jóvenes, sí hay referencias epocales, como por ejemplo el alunizaje. Sí. Entonces, pero en el alunizaje mismo hay una referencia a si efectivamente el hombre llegó a la luna o si fue todo reconstruido en estudios, que es una idea muy contemporánea, más que de esa época. Estas cosas, viste, cuando suceden simplemente desde la perspectiva de, en este caso, un creativo, como es el caso de David, eso lo escribió David, y efectivamente pasa lo que decís vos. Por un lado está una especie de referencia, digamos, epocal, y por el otro lado hay una intromisión de algo que no es epocal. Después de 4 años, te digo, es la primera vez que me doy cuenta. Es la primera vez que me doy cuenta, nunca me lo viví de esa manera. ¿Ustedes sabían que los astronautas no comieron ninguna comida en el viaje a la Luna? No. No. Comían una especie de alimento sintético que viene en unas bandejitas y que ellos mismos habían llevado antes de subir al cohete, ¿no? Ah, igual que en los aviones, ¿no? ¿Viajaste en avión vos alguna vez? No. Son una especie de pastillas químicas que vienen adentro de unas bandejitas y que contienen todos los nutrientes que hacen falta para seguir vivo, ¿no? La Luna, por ejemplo. ¿Y tenían baño en el cohete? ¿A qué viene eso? Digo, fue todo parte del mismo circuito alimentario. No. Es que tenían unas sustancias químicas que van en los trajes y que disuelven toda la orina y, bueno, y los excrementos fecales. ¿Qué sustancias químicas? No, te estoy hablando en serio. Son unas bolsas que van en los trajes. ¿Qué decís, por favor? Si adentro del cohete no llevan el traje puesto. Mira, adentro del cohete no sé, pero afuera del cohete tienen estas pastillas químicas que convierten todo en una especie de polvillo. ¿Pero que sos experto en tecnología espacial? Hay gente que dice que es todo mentira, ¿eh? Que nunca llegaron a ningún lado y que todo el alunizaje fue filmado en un estudio de Hollywood. No. Es un estudio que la NASA tiene en el medio del desierto de Nevada. Lo tengo en alguna fuente. Como los rusos habían puesto en órbita Yuri Gagarin, los americanos estaban obligados a hacer algún anuncio grandioso, pero no tenían tiempo para desarrollar la tecnología necesaria para llegar a la Luna. Entonces se fueron a Nevada, que les queda más cerca.
el tema es un poco cómo narrar la espera. Entonces, bueno, la cantidad de cosas que se fueron imaginando, es decir, llevaban, por un lado, a momentos que yo considero graciosos. Esa escena a mí me parece graciosa, no está actuada de manera graciosa, digamos, pero queda como una cuestión graciosa. Entonces, en esta situación donde la espera era algo, obviamente nadie se hace el tonto, obviamente se trataba de matar a un ex general y ex presidente de facto de la Argentina. Ahora, que hayan estado 3 días encerrados, ¿qué hacían durante esos 3 días, digamos? Y todas esas cuestiones, las cosas que escribió Mariano sobre la radio que escuchaban, en fin, etcétera, eran cosas que iban tiradas adentro de un pozo ciego. Hay otro conjunto de cuestiones que no entraron, digamos, finalmente, ¿no? Claro. ¿Entramos? Sí, entremos. Enrique, es tu segundo protagónico de película no dirigida por vos, pero es tu primer protagónico de un personaje histórico. En algún sentido, me gustaría que contaras qué diferencia hay de trabajo como actor en este caso respecto de trabajos actorales anteriores. Y el personaje histórico siempre tiene una carga importante en el sentido que tenés que desprenderte de tu lógica y de tu sentimiento hacia él y de tu percepción de su desempeño histórico y todo, y tratar de entrar en la lógica del personaje. Un tipo que se erige como el adláter de los valores católicos y anda profanando tumbas por el bien común, por el superior interés de la... ¿Qué es eso? ¿Cómo? Seriamente, ¿qué engranaje en la cabeza empezás a hacer funcionar para creerte eso? Y tenés que entrar en eso, porque yo creo que lo creía. Después, digamos, uno puede hacer todos los análisis políticos que quieras, pero lograr que eso sea creíble o que medianamente se empatice con alguien que toma una decisión tan aberrante, me parece que ese era el desafío y eso es lo interesante, como que en tu vida privada vos tenés opiniones de todos los personajes históricos y acá tenés que borrarlas de un plumazo, empezar de cero, reconstruirlo y empezando por cómo caminaba, ¿no? Así que nada, es un desafío distinto en ese sentido y actualmente es mucho más divertido. Pero en términos de construcción, ¿fue diferente para vos? Digo, fotografías, imágenes en movimiento, archivos de Aramburu, ¿o te independizaste completamente de eso? Me independicé de eso porque la idea no era reproducirlo exacto, pero miré mucho archivo de cómo caminaban todos los militares que intervinieron en política cuando bajaban del auto en una Casa Rosada a hacerle planteos a Frondizi.
Había una caminata, una forma, una postura corporal bastante estereotipada. Esas cosas, miré los rasgos generales. No lo miré él porque no era la idea de Rafael. De hecho, acá había un bigote, había canas, había un montón de cosas que... Eso me lleva a un punto que es cómo se construyó la cuestión de la postura física, los rasgos del personaje, cómo se decidió eso, entre ambos, discutieron. Fueron decisiones básicamente de Enrique, que a mí me parecen bien, claro está, pero las decisiones fueron prácticamente todas de él. Yo quería agregar una cosa a lo que dijo recién Enrique, que a mí me pareció muy... Un día estábamos hablando del personaje y comiendo, y tomando vino cuando tomaba vino. Yo sigo tomando. Y él me dijo, descubrí cómo habla el personaje. Y yo le dije, ¿cómo habla? Y me dijo, como mi papá cuando se enojaba. Y a mí me pareció que ahí había un descubrimiento. Yo no sabía cómo se enojaba el papá de Enrique, pero de todos modos me parecía que había una, como dicen ahora, una especie de verdad, digamos, ¿no? O sea, alguien que estaba acercándose a través de cuestiones ciertamente propias, ¿no? ¿Y cómo hablaba tu papá? Nada, ponía un tono más severo. Después hay otros detalles que no vienen al caso, son más de psicoterapia, pero a veces se le iba de mambo la severidad. Pero bueno, dejémoslo eso. Pero el contexto, que ya de por sí es severo, hace que no tengas que subir mucho la nota. Con ese, esos eran los retos iniciales, ¿no? Eso después por ahí degenera, pero ese tono de la autoridad a la cual le temes y que en un contexto escenográfico o actoral donde tenés 3 tipos enfierrados y vos estás atado, estás claramente en desventaja. Entonces con un toque de severidad que, bueno, en este caso aplicado al militar que todavía trata de mantener las piezas juntas cuando la situación está muy complicada. Bueno, por fin voy a saber quién nos mandó. Quizá no lo sepan, pero yo en los últimos tiempos estuve trabajando para cerrar heridas del pasado. No podemos seguir como 2 bandos que se odian como si las cosas hubieran pasado ayer. Yo me estoy moviendo para hablar con todos, incluso viajar a Europa y conversar con el jefe. Y como no soy obstinado, puedo negociar con los que organizaron esto. Pero me falta saber quiénes son. A ustedes, ¿quién nos manda? Los 2 rasgos diferenciales de tu rostro habitual en el cine o tu postura habitual, que son el cambio en la nariz y el bigote, un bigote de espeso, digamos. ¿Cómo lo decidieron ambos? ¿Cuál era la idea? ¿Que no fuera tu rostro porque sos una persona que es muy conocida por tus películas o por tu presencia pública? Diferenciarlo de vos y de la imagen de Aramburu al mismo tiempo. Sí, una vez más fue una idea de Enrique. Es decir, él me dijo en un momento determinado, me parece que, porque hablamos mucho sobre Aramburu, porque Aramburu no es el personaje, efectivamente, pero no solo porque era una decisión previa, sino porque otro de los rasgos interesantes del descubrimiento de Enrique sobre el personaje es la idea de que no se quería parecer a él. Él me dijo, yo no me quiero parecer a mí. Y de ahí es donde aparece, porque necesariamente la nariz, vamos a suponer es un bigote, pero cambiar la nariz es algo muy fuerte en una cara. Puedo ponerle canas, en fin, un poco más, un poco menos. Sin embargo, la idea de transformarse creo que tuvo que ver con eso, con que él no quería parecerse a él. Dígame, me pareció muy bien eso. De todos modos, ahí hay un cambio respecto a lo que dijo Enrique, que es muy interesante. Nosotros pactamos cómo él va perdiendo fe a lo largo de los interrogatorios, ¿no? Eso sí estaba pactado. Él al principio estaba seguro que salía de ahí, qué sé yo, en el segundo interrogatorio ya no estaba tan seguro, y en el tercero él ya pide escribir la carta porque efectivamente se da cuenta de que lo matan, digamos, ¿no?
Y sí, eso creo que eso... Eso estaba por todo el guión, porque están los textos que va leyendo, que va Sí, recitando en pero- off sí, pero el la- personaje que hace Agustina, ¿no? Sí, sí, pero la actitud física no está en el guión. No, esto está decidido durante el rodaje, sí. Está escribiendo. Sí. Es una carta a mi mujer. No le estoy pidiendo que la entreguen porque entiendo que no está en los planes. Pero me gustaría que algún día le llegue. Tal vez pueda llevársela yo cuando vuelva. O cuando la vuelva a ver. Es que no son cosas que se dicen todos los días. A veces uno no logra decirle a quienes los rodean cuán importantes son. El otro punto que me gustaría que hablaran es un punto como creo que bastante nodal de la película, que es esta cuestión de la empatía con el personaje, ¿no? Con un personaje históricamente discutido, un militar acusado en el juicio que la película reconstruye, y el efecto de empatía con el espectador, esta dignidad que tiene el personaje que produce un efecto de empatía. La dignidad está contada por sus asesinos, o sea, tenemos que dar por sentado que existió, porque si ellos la contaron así... La referencia a los textos que después fueron reconstruidos para lo que después fue la guión. entrevista de Firmenich, cuando describen... Atarse los zapatos, eso. Describen un tipo totalmente entero que nunca se dobla o muestra temor. Después, el tema de la empatía es que, obviamente, cuando vos estás acusando a alguien de hacer un montón de bestialidades que después vas a repetir sobre ese alguien, no hay, digamos, ya la empatía te la da casi la situación, porque vos lo acusás de profanar tumbas y después profanás la de él. Entonces, ¿a qué jugamos? Lo acusás de fusilar gente ilegalmente y lo fusilás ilegalmente. No nos mira cuando entramos a dejarle la comida. ¿En qué piensa? Seguramente en su familia, pero no parece asustado. Y sin embargo hay algo en su manera de estar ausente que revela inquietud. Ahora mira, pero con una leve sorpresa. Tarda un poco en darse cuenta, como si todavía permaneciera en otro lugar. Después pregunta por la liebre. Parece un invitado que guarda respeto por las fórmulas de cortesía. Es guiso de liebre. Ojalá haya salido rico. Usted coma un poco y no deje que se enfríe. ¿De dónde sacaron la liebre? Fue un regalo. No somos muy cazadores. Esa empatía me parece que también tiene que ver con otra cosa, aparte de lo que dice Enrique, que es que él fue un asesino, ellos son unos asesinos. La diferencia es que uno razona y los otros no, y eso genera una gran empatía. Uno razona sus ideas. Él dice, yo no puedo hacer otra cosa porque me pasaba esto, me pasaba... Él razona eso. Vos podrás decir que no te convence su razonamiento. Efectivamente. Sí, no me convence nada. Efectivamente no son convincentes, pero razona. Y los otros tienden a no razonar, y ese es el motivo por el cual mucha crítica dijo que ellos eran medio estúpidos. Cosas que yo no creo para nada, digamos, ¿no? No, pero vos lo ves entre la entrevista de Gracia Neustadt a Firmenich, donde dice, ¿ustedes por qué lo mataron a Aramburu? Y él dice, porque lo decidió el pueblo, con triple P, adelante. Es decir, habla en serio, o sea, me estás jodiendo. ¿Qué Bueno, es lo mismo que le dice el personaje de Bigliardi en la escena del juicio. ¿Qué juicio es este? Ya se lo dijimos ayer, un juicio del pueblo.
Eso no existe. Existen muchas cosas de las que usted no se enteró. Hay gente como usted que creen que las cosas importantes suceden siempre arriba. No entienden la historia, incluso cuando creen que están haciéndola. Usted es un hombre inteligente, piense entonces. La historia la hacen finalmente los pueblos. Y acá llegó esa hora, cuando las cosas empiezan a moverse desde abajo y el remolino que nadie vio de pronto alcanza la costa y se lo traga todo. El tema de la venganza, ¿ustedes lo ven como uno de los temas centrales de la película? Sí, sí que lo es, ¿no? Pues además sigue después del final de la película. Claro. La tumba de Aramburu es profanada. Es una venganza de la primera venganza, que te voy a vengar cuando... Y así los nietos de Aramburu ahora van a ir a buscar al hijo de Firmenich. Así va a seguir Montescos y Capuleto. Es una venganza con un juicio simulado, un juicio donde no hay ninguna posibilidad, digamos, ¿no? con un dictamen que está decidido de Juicio, entrada. claro, ¿no? es una palabra grande. Minga de juicio. Sí. Ahora, Igual a los juicios de Aramburu, ¿no? hay un punto en relación con el juicio que me interesaría que hablaran los dos, por ahí es más para Rafa, pero me gustaría que hablaran los dos, que es que la película tiene como dos sistemas de actuación. Digamos. Por un lado, las escenas del grupo de chicos fuera del espacio donde ocurren los interrogatorios, y otra cosa muy diferente en el espacio del interrogatorio. Sí. Como si la película tuviera dos tonos, digamos, cuando ellos están entre ellos haciendo actividades domésticas, cocinando, haciendo chistes, el personaje de Agustino Muñoz haciendo su nómina de sinónimos del pene, etc. Y adentro del cuarto, donde existe un lenguaje totalmente entre el judicial y militar. Sí. Pero en este caso, eso son modificaciones que tienen que ver con el guión de la película, digamos, pero no tiene que ver necesariamente con las actuaciones. ¿No te parece que ellos actúan de un modo diferente cuando están o cuando no están en ese espacio? De la misma manera que cuando uno hace un chiste, actúa de manera diferente a cuando a Jaca le dice usted es un asesino. Digamos, hacer un chiste y decir usted es un asesino se actúa de manera diferente. Yo no creo que haya actuaciones. Lo que yo sí creo es que hay una situación que definimos desde el primer día con Enrique, que fue que, bueno, ellos, los secuestradores, y Enrique se conocieron el primer día de filmación acá, en esta casa. No se conocían nunca, los que habían visto, ¿no? Es decir, yo quería colocar la situación en la misma situación, digamos, de lo real, con todas las comillas del mundo. Es decir, que no hubiera contacto previo, de manera que yo, por un lado, trabajé con ellos, todo su trabajo, etcétera, de actuación, y por el otro lado charlaba con Enrique, y un día se encontraron, y tal vez eso puede ser que haya una diferencia fuerte, pero que también tiene que ver con la edades de los personajes, en fin, es decir, ciertas... Es más, una improvisación en un momento determinado de Enrique, una improvisación que decir un bocadillo que no estaba previsto en el guión, siempre es diferente, ¿no? Cuando el pibe un Pierres, en un momento se le escapa y dice, ponele, ¿no? Eso jamás lo hubiera dicho Enrique, Sí, digamos. Por eso tiene que ver con una estructura más bien generacional, digamos, o sea, y eso no aparece en el texto, sino cuando alguien se lanza por la propia y dice una frase determinada, que a mí me gustó y la dejé, digamos, pero porque me parecía que estaba bien, como decir, ponele, me parecía gracioso. Es todo mentira. Para mí pueden haber llegado. Lo que es muy extraño es eso de que lo transmitan en directo por televisión. Es todo basura. La CIA armó todo y después llamó a este de Odisea en el espacio para que lo filme. Kubrick. Entonces, un pequeño paso para un hombre y un gigantesco fraude para toda la humanidad. Ponele. En la última parte de la película, cuando se acerca el momento de la muerte del general, esa situación, ese tono marcial, judicial, crispado que tienen ellos en el cuarto del general, se empieza a irradiar sobre el resto de la casa. Sí. Digamos, hay un momento donde le dicen a un Pierre, tenés miedo, ¿no? Hay algo que... Vigliari le dice. Exactamente, cruza del interior del cuarto del general hacia la cocina, por decirlo de alguna manera, que es este lugar, ¿no?
Cuando estás jugando al sapo. Efectivamente. Que eso también estaba marcado en el guión. Ahí hay un cambio en la construcción de esos personajes, ¿no? Sí. Pero eso es muy fanático de los guiones, por lo que veo, ¿no? No, pero no sé. No, fanático de los guiones, no. Digo, hay un tono en la película que empieza, que cambia. No digo que el guión no existía, quiero decir, pero de todos modos, no sé, uno cuando trabaja después se olvida de los guiones, por eso puede ser que el guión marcara todo eso, pero la propia estructura de la filmación va llevando a eso. ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? Enrique fue filmado en orden. Esta era una cosa fundamental, filmar todas sus apariciones en el orden verdadero de la película. Eso generaba, no solo en Enrique, sino en los interrogadores, una actitud efectivamente progresiva. O sea, al filmar el segundo interrogatorio después del primero y no viceversa, como se podría hacer en el cine habitualmente, eso cambiaba y ayudaba fuertemente a que hubiera una progresión, tanto en el personaje de Enrique como en el personaje de los muchachos, cosa que se teñía también a cuando no estaban con Enrique. Me despido. Bueno, Me despido. Bye. Escribí ahí. ¿Qué escriba? Bye, bye, bambino. Bueno, no lo escribas. No, yo dame un dictamen. No sé cómo era el ¿Por texto qué de hay la que carta. hacer estas cosas en las entrevistas de Wolf? No entiendo. Querida familia. No, sin risa. Bueno, aquí estamos en el cuarto del general secuestrado. Ya. Enrique, me gustaría que contaras algo sobre el tema del... Vos estabas todo el tiempo durante el rodaje en tu espacio. Estabas, digamos, mientras grababas, mientras hacías la película, estabas en este cuarto. Todas tus escenas son acá. Sí, salvo cuando me llevan al final, al sótano, y cuando entramos a la casa y Llegás con la camioneta. y el secuestro. El secuestro es una casa en el centro. Uh-huh. ¿Y cómo era el trabajo de construcción tuya, del personaje, de preparación? ¿Estabas acá solo? Sí, de hecho la cama estaba así, ahí, y yo estaba sentado en la cama la mayoría del tiempo, o caminando por la habitación. Había un placar ahí, un espejo. Tapando eso. Y... ¿qué más? Y nada, y para digamos, el trabajo previo fue eso, agarrar una reposera Mírame un poco. que producción no me consiguió. No. Lo único que pedí, ¿Una 3 reposera? meses antes, fue una reposera y una manta. ¿Para todo qué? lo que pedí. Y un qué? espejo. ¿Para qué la reposera? Para ver, porque vas a hacer toda una película sentado en una cama, tenés que... los recursos van a ser distintos. O sea, no es lo mismo que tener acción, ir, comer, darle un beso a una chica, qué sé yo. Ahí estás sentadito en la cama, toda la película. Bueno, qué sé yo, hay cosas de postura, hay cosas de recursos que tenés que empezar a buscar que normalmente contás con, y ahí no los tenés. Así que... ¿Te referís a que una parte no puedes usar todo tu cuerpo en la... No puedes usar todo tu cuerpo, no puedes usar todo tu movimiento, no puedes usar nada, o sea, nada, tienes un montón de cosas para usar. Estás más limitado
que de costumbre. O sea, normalmente estás acostumbrado a pararte, a caminar, a gesticular, a agarrar cosas, a tener acciones. Acá está todo muy acotado a una habitación y a una parte puntual de la habitación que es la cama. O sea, hay muchas escenas en las que estoy sentado, la mayoría te diría, y creo que una sola que estoy caminando. Uh-huh. Y entonces la reposera y la reposera y el camastro, digamos. Yo me imaginaba un camastro, era más una cama. Pero cuando hablamos las primeras veces imaginaba más una cosa así como esa, el elástico y punto. Era bueno buscarle eso, o sea, una vez que estuviera la forma de caminar, después había que ver la forma de estar sentado, que no debe ser igual como se sienta un milico a como se sienta una persona común. Tiene una cosa mucho más postural, y bueno, era tratar de encontrar eso. Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el final de la película, que es el momento un poco misterioso donde se escucha el sonido que golpea la puerta y cuando luego te preguntan los dos captores qué necesitas, decís que no sabes por qué golpeaste la puerta. ¿Por qué golpeabas la puerta? Porque es el momento en donde empieza a dudar, o sea, de venir, como contó Rafa, muy seguro, que en 10 minutos me voy. Después de un rato es como cuando estás esperando que te atiendan en una oficina pública. Decís, sí, en un ratito lo llamamos. Un ratito 20, un ratito 30, un ratito hora, un ratito media. Como le dejamos papel y lápiz, pensamos que tal vez ha escrito algo más. Le preguntamos qué necesita. Usted golpeó la puerta hace un momento. Sí, ya le dije a su amiga, a la señorita, que no necesitaba nada. Entonces, ¿por qué golpeó? La verdad que no lo sé. Estoy cansado de estar acá adentro. Probablemente sea eso. Bueno, ya falta poco. Es eso, es decir, como... Mantener un contacto con ellos. Sí, bueno, saber que están y además qué está pasando, o sea, ya no entiendo bien a dónde va esto. No va por donde yo pensaba. Un poco es esa la sensación. No la idea de si le queda mucho o poco de vida. No, para mí ahí todavía no. Saber si están pendientes de lo que él necesita. No, él no entiende qué está pasando. ¿Qué onda? O sea, se está poniendo medio turbio esto. O sea, ¿cuánto más va a seguir esta parodia? ¿Es una parodia? ¿O termina mal? Puede terminar mal, está empezando a pensar que puede terminar mal. Hay una cosa de incertidumbre que se canaliza en eso, en volver a ver una cara y decir, che. Y durante el rodaje de las escenas de los otros personajes que no te incluían, ¿vos estabas también durante el rodaje o solo en las escenas que vos filmabas? Te lo pregunto un poco para vos y para Rafa. No, él no bueno, puede ser que circunstancialmente estuviera, pero no, yo creo que los días que filmamos, en realidad él fue filmado en el orden que dije antes y sí, no, salvo cuando estaba con ellos, se convivían, sí, no. Cuando él venía a filmación solo cuando teníamos que filmarlo a él. Y en la secuencia donde se filmaban varias cosas al mismo tiempo, el mismo día, con los captores y él, o los captores y él. Habíamos dejado todo lo de Enrique para el final, ¿no? Okay. Eso también tenía que ver, eso también medio fue una casualidad porque él tenía otros compromisos en ese momento y pactamos el último tiempo de rodaje, o sea que los actores en ese momento acá venían solo porque tenían, y es más, en algunos momentos no vino Agustina ni un Pierres
porque eran solo los dos que le hacían el interrogatorio, o sea que vos no viste filmaciones de otro. No. ¿Y entre toma y toma lo dejaban salir del cuarto o lo tenían acá adentro? No, lo atábamos ¿Con sogas? Con una soga, sí. Para que se metan en la piel del personaje. Sí. Sí. Rafa, te quería preguntar algo que me parece muy importante en la película y que es que tanto el equipo artístico como el equipo técnico de la película, excepción hecha de Enrique Piñeiro, son todos como de la nueva generación del cine argentino, son todos técnicos y actores muy muy jóvenes. Bueno, en el caso sí, en el caso de los actores no es una decisión que esté desligada de la edad que tenían los personajes. Correcto. Esos, Claro, digamos, claro. y por lo tanto no podía trabajar con otros. En fin, fue muy curioso porque el personaje que hace Bigliari al principio lo hacía Lamote, ¿no? Y ensayé meses con Lamote, digamos, y Lamote después le salió no sé qué y terminó no siendo Lamote y siendo Bigliari. Madrid, 27 de octubre de 1967. Compañeros, con profundo dolor, hoy he recibido la noticia de una pérdida irreparable para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Hoy ha caído como un héroe la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Respecto al equipo técnico, bueno, tampoco es una novedad mía en esta película, digamos. Yo vengo trabajando con gente joven prácticamente hace 15 años o más, digamos. También es cierto que son personas que yo he conocido en la Universidad del Cine, digamos, y que por lo tanto tengo una relación con ellos, o sí, con algunos la sigo manteniendo muy, muy estrecha, y además son personas muy talentosas. Pensamos que en música nocturna, la anterior a esta, el ayudante de dirección fue Matías Piñeiro. Quiero decir, ni siquiera el asistente fue Evia. O sea, son personas que yo a todos los conozco mucho, y sobre todo a Lockett, a quien yo tuve en un seminario en la FUC, y ese día yo descubrí que se iba a ser un fotógrafo genial. Hasta que hicimos juntos música nocturna, y después hicimos esta. ¿Y esa decisión tiene que ver con trabajar con gente que es muy afín a vos, en términos de que fueron formados en parte por vos, o también porque te pueden dar algo nuevo, o soluciones más originales? No, uno de los problemas, claro, vos que mencionabas las décadas, uno de los problemas, las décadas que uno ha vivido, uno de los problemas que tenía el viejo cine, por así decirlo, en el cual yo me formé, primero como asistente de dirección, bueno, en fin, es que, bueno, eran equipos de gente a quienes no les interesaba el cine. Es decir, iban a filmar porque laburaban, digamos, laburaban de eso. Y las filmaciones eran lugares donde se hablaba de dinero y de culos, digamos, básicamente. Y ahora esto cambió, porque además hay una situación muy interesante, que es que todos los nuevos técnicos que salen de universidades y todo eso, aparte de la técnica que están usando en ese momento, conocen las demás. Entonces es muy interesante eso. O sea, vos cuando trabajabas con alguien en producción o en sonido, lo que fuera, conocían eso nada más. Ahora, un sonidista en la FUC, por ejemplo, fue director, hizo producción, hizo escenografía y vestuario, hizo todo, digamos, y eso genera un tipo de trabajo muy diferente. Y además, qué sé yo, se puede decir frases tales como: ¿te acordás del plano del Elogio del Amor de Godard? Y taca, 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 y todo el mundo lo vio y sabe cómo es el plano, digamos, lo cual es una ventaja muy grande. Bueno, casi el final del programa y el final de la película. Sí, él muere. Me gustaría que explicaras el tema de, digamos, si bien la película tiene una serie de elipsis bastante brutales en algunos momentos claves, digamos, entre
los disfraces y el secuestro, entre el secuestro y la llegada, también en el final la supresión del momento del ajusticiamiento del general. ¿Sí? ¿Cómo se te ocurrió eso? Si era una cuestión productiva, conceptual. Casi por descarte, digamos. El descarte tiene que ver con que no me resultaba interesante matarlo en plano, digamos. No me gustaba simplemente, no era una cuestión ni ética, ni moral, ni nada. No me gustaba como plano, digamos. Y la idea de que ellos bajaran la escalera y se perdieran y quedara vacío, me daba la posibilidad de escuchar ese tiro, digamos, fuera de campo, ¿no? Después surgió la idea de que, bueno, que este muchacho, que el personaje que hace Jaca, golpeara y golpeara y martillara y martillara y martillara, simplemente para disimular el tiro, terminó de completar la situación, digamos. No había nada previo, verdaderamente, ¿no? Ya no vuelve a su habitación. Déjeme que lo guíe. Con cuidado. Vamos a bajar al sótano. Me van a matar en el sótano. Bajamos. El sótano es tan viejo como la casa. Le ponemos un pañuelo en la boca y lo colocamos contra la pared. Es un lugar pequeño, así que la ejecución debe ser hecha a pistola. Máximo toma a su cargo la tarea de ejecutarlo. A Raúl lo manda arriba para que golpee sobre la estufa y disimule el ruido de los disparos.